Buenas tardes ya, ¿no?, a todos y a todas. Estamos en una nueva edición de los videochats de la Escuela de Pacientes. En esta ocasión tenemos a José Luis Bimbela, que es de aquí de la casa, la mayoría de vosotros ya lo conoceréis. Y bueno, como sabéis, ¿no?, como habréis visto en el blog, este videochat va sobre adherencia terapéutica. Es cierto que invitarle a él para hablar específicamente de este tema ha sido por la publicación, la 5ª edición además, de su libro Herramientas para mejorar la adhesión terapéutica del paciente, el caso de la diabetes. Pero lo cierto es que este videochat es especial porque, aunque en el título viene en concreto esto del caso de la diabetes, realmente vamos a hablar de trucos, de consejos, de estrategias para los planes de cuidado que al final todos tenemos como pacientes. Es decir, este videochat al final es algo más transversal para todas las enfermedades y para todos los pacientes, para la ciudadanía en general, ¿no? Podríamos decir. Correcto, sí, sí. Bueno, bienvenido, Bimbela. Bien hallada. Un placer tenerte aquí. Lo mismo digo. Por contaros quién es Bimbela, bueno, él es docente, investigador y consultor de aquí, de la Escuela Andaluza de Salud Pública. También es doctor en Psicología, máster en Salud Pública y en Drogodependencias, así como diplomado en Sexología Clínica, experto en formación de formadores. Bueno, y también eres profesor invitado, como tengo aquí, no los voy a nombrar todas porque son muchísimas, en universidades de toda España. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, con ganas de empezar ya y de dar esas pistas, ¿no? Algunas provocadas ya por las preguntas que han hecho los ciudadanos y otras también que hemos preparado también para que luego los oyentes, las personas que nos escuchan, pues se lleven eso, realmente cosas prácticas, ¿no?, para poder luego ponerlo en marcha y que les sea útil. Vale, sí, el manual, el libro sobre la adherencia terapéutica. Bueno, es cierto que va dirigido más concretamente a profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, sanitarios, pero bueno, también es un libro al final que resulta de gran utilidad, ¿no?, para pacientes, cuidadores y ciudadanía en general. Por contaros un poco este libro... es más, también, no es un poquito un secreto, pero luego al final del chat vamos a tener una sorpresa también para los pacientes y ciudadanos, aún algo más a medida para ellos. Vale. Hasta aquí puedo leer. Lo dejamos ahí, ¿no? Sorpresa. Sorpresa. Tendremos que quedarnos hasta el final para saberlo. Cuento simplemente estos 4 epígrafes, ¿no?, digamos, generales del libro, porque están muy relacionados con lo que vamos a ver ahora y me imagino que también con lo que tú al final, ¿no?, estas pistas, ¿no?, estas estrategias que nos vas a dar. Bueno, el libro se presenta estructurado en 4 partes, ¿no? Por un lado, habilidades emocionales y adhesión terapéutica, habilidades para el diagnóstico de conductas relacionadas con la adhesión terapéutica, habilidades de comunicación específica, que vamos a hablar también de ello, y estrategias de intervención tanto individual como grupal, ¿verdad? De hecho, hay muchas preguntas que van relacionadas pues también en esto, ¿no? Cómo cuidarme es más favorable en grupo, individual, cómo lo hago. Y de hecho está muy bien que lo hayas dicho este orden, ¿no? Porque en muchos casos, y aquí ocurre, el orden de los factores sí altera el producto final. Por tanto, como ha dicho muy bien Paloma, en primer lugar es fundamental trabajar las propias emociones, porque si uno está angustiado con miedo, es difícil luego seguir cualquier plan de mejora o adherirse a cualquier tratamiento. Por eso lo primero que se trabaja son las emociones, ¿no? De forma que una vez gestionada la emoción, ya puedo comunicarme con el otro, motivarme a un cambio o motivar a cambios a los demás, ¿no? El orden de los factores, por tanto, es muy importante. Vale, importante, ¿no?, comenzar con eso, ¿no? Vale. Bueno, nos has dicho ya tu sorpresa final, la has dejado ahí un poco en el aire. También recordaros, ¿no?, como podéis ver aquí con el hashtag pregunta adherencia, podéis seguir enviándonos preguntas en esta hora. Intentaremos contestarlas todas. Y bueno, en esta horita. Vamos a empezar, si te parece... Vamos a empezar con las preguntas que nos han llegado y luego al final daremos esas pinceladas, ¿no?, ese listado de cuestiones más bien prácticas, estrategias prácticas. Bueno, Juan Carlos Canto Manteca nos pregunta: ¿qué incidencia tiene en la adherencia al tratamiento el lenguaje con que se pauta y la calidad en la comunicación profesional-paciente o familiar-cuidadora? Gracias. Pues es una pregunta realmente muy atinada, porque la respuesta es una importancia enorme, grandísima, ¿no? De hecho, es tan importante lo que se dice, los mensajes concretos, que hay que cuidar mucho, como también el cómo se dice, ¿no? A nosotros nos gusta distinguirlo porque nos parece más pedagógico, incluso más divertido, dividirlo en lo que es la letra de la comunicación, lo que yo digo textualmente a la otra persona, sea al paciente o al familiar, y luego
pasa en comunicación como con las canciones, que además de letra hay también música, ¿no? Todo ese aspecto del cómo se dice lo no verbal es la música de la comunicación. Es cómo se dice, dónde se entona, dónde se enfatiza, todo el lenguaje corporal o de la cara, el lugar donde se tiene la conversación, cómo está sentado cada uno, cómo se dispone el cuerpo de cada uno, y todo lo que llamamos lo no verbal, ¿no? La música. Es impresionante leer a los expertos en comunicación que nos dicen que más del 90% de la comunicación que establecemos con la otra persona es música, ¿no? Por tanto, como decía muy bien nuestro Juan Carlos, ¿no? Nuestro invitado Juan Carlos, es fundamental cuidar tanto lo que se dice la letra como muy especialmente la música, todo ese aspecto no verbal, tonos de voz, énfasis, etcétera. De hecho, ¿no? Con esto me acordaba de, bueno, cuando antes estaba más metida en el tema de la psicología clínica, muchas veces como que veíamos con los pacientes el tema de, puedes decir un lenguaje, o sea, puedes lanzar un mensaje X, ¿no? Con un contenido X, pero si tu cuerpo es incoherente, digamos, no acompaña ese mensaje, por ejemplo, un mensaje positivo, ¿no? Pero mi cuerpo está en posición agresiva, realmente el receptor se queda con lo que el cuerpo dice, no con lo que las palabras al final están emitiendo. Cuando letra y música no dicen lo mismo, lo que más impacta es la música, el cómo me lo dijiste, ¿no? Por eso no solo lo que dices, no solo el lenguaje, sino la parte no verbal, lo importante es que vaya acompañada, ¿no? En la misma sintonía. Efectivamente. Vale. Seguimos con Juan Carlos. Nos pregunta también, ¿qué significa alfabetización sanitaria? ¿Es la persona usuaria del sistema sanitario una analfabeta? No es interesante cuando leíamos esta pregunta, ¿no? Porque realmente es una terminología que ya decíamos que al leerla no nos sonaba un poco agresiva, ¿no? Nos gustaba, ¿no? Como si alguien sabe y alguien no sabe, como si alguien es analfabeto. Claro, aquí la idea es que todos los implicados, tanto profesionales como pacientes, es importante que se entiendan, que se comuniquen. Y por tanto, el que emite un mensaje tiene que hacer el esfuerzo de hacerlo fácil y sencillo. Todas las profesiones, todos los gremios tienen su argot. Si yo quiero comunicarme con otra persona y que no me entienda, utilizo mi argot y nadie me entienda. Los tecnicismos esos que todos tenemos, ¿no? No. Aquí, en este ámbito de la salud pública, decimos, el objetivo precisamente es entendernos, con lo cual haré el esfuerzo para hacerlo lo más sencillo, claro y adecuado al receptor. Y, por tanto, adecuaré lo que le digo, los lenguajes, el cómo lo digo, para que el objetivo final sea realmente mejorar la comunicación. De hecho, hace tiempo que en esta Escuela Andaluza de Salud Pública estamos haciendo cursos para los profesionales para que también mejoren ellos sus habilidades tanto de gestión emocional, sus propias emociones, como también de comunicación, porque sí que es verdad que hay que adecuar el mensaje al destinatario final. El objetivo, yo diría innegociable, es que la otra persona me entienda y que lo que yo quiero decir le llegue. Y por tanto haré todo lo que esté en mi mano para facilitar que ese mensaje llegue y llegue claro y nítido al otro. Por ejemplo, haciendo lo que tú también decías antes, haciendo coherente lo que digo con cómo lo digo. Entonces, la respuesta yo creo que absoluta sería no, ¿no? La persona usuaria no es que sea analfabeta, ¿no? Sino más bien son los profesionales sanitarios los que tienen que adecuar el registro del lenguaje, ¿no? Y del cómo dan ese mensaje, ese lenguaje a la persona que tienen delante. Y no siempre va a ser la misma. Efectivamente. ¿No? O sea, la idea, como tú decías, el objetivo es entenderse, claro. ¿no? Y es parte de la apasionante trabajo del profesional. Claro. Que es, en ese sentido, hace ya tiempo que voy diciendo en clase que los profesionales sanitarios son artistas. ¿Por qué? Porque cada obra es distinta, cada comunicación es distinta. Tienen que adecuarlo y, por tanto, en uno pintarán así, en otro pintarán así. Harán esta frase o esta otra, con esta música o esta otra. Porque el objetivo es que el otro me entienda, ¿no? Y en ese sentido es muy importante darle ese papel. En comunicación decimos que el responsable de la comunicación es el que emite el mensaje. Por tanto, yo tendré que cuidar mucho lo que digo y cómo lo digo para que ese objetivo que decíamos clave de llegar y llegar con confianza, con motivación, con fuerza al otro, se cumpla. Al final también esto es una manera de romper los roles jerárquicos, ¿no? que antaño, ¿no? Y todavía se siguen manteniendo en algunos círculos, ¿no? Del médico-paciente, claro. ¿No? Si yo tengo este lenguaje, conozco esta jerga, de alguna manera me posiciono por encima, ¿no? Al hablar en mi lenguaje, ¿no? Por eso, la idea es romper, claro, ¿no? También romper todo eso, porque eso
el objetivo es que con eso no conseguimos el objetivo, ¿no? Claro. Si el objetivo es que esa persona haga un cambio que mejore su salud y ese cambio se mantenga, es muy importante bajar de ese pedestal y entrar en una comunicación distinta. Por eso nos gusta mucho un verbo que trabajamos constantemente en clase con los profesionales, que es el verbo facilitar. El profesional es ni más ni menos que un gran facilitador de herramientas, de pistas, de sugerencias, ¿no? O como nos gusta también decir aquello de que el profesional propone, sugiere y el paciente dispone. Es decir, al final el que lo hará no es el paciente. Como más lo facilitemos, más fácil se lo hagamos, mejor conseguirá su objetivo, ¿no? Sobre todo no perder de vista ese objetivo, claro, ¿no? claro. Y con ello, ¿no? Pues entonces adecuar, ¿no? El lenguaje, las formas, ¿no? El registro, ¿no? Al final. Vale, continuamos. Todo es complicado y en este contexto seguir los consejos y tratamientos. ¿No? Esta persona un poco como, qué complicado, ¿no? Es seguir los consejos que me pautan, el tratamiento igualmente, ¿no? Que es más bien, yo creo, una reflexión, ¿no? Sí. En plan, qué complicado. Claro, yo a la reflexión le daría la otra cara de la moneda. Sí. Todo lo que es complicado es un reto apasionante, ¿no? Es decir, en ese sentido, los retos que, por un ejemplo que yo he trabajado durante mucho tiempo, el tema del SIDA, ¿no? El SIDA es una cosa complicadísima. Ahora, fue apasionante y cambió para bien muchas cosas en la salud pública, ¿no? En cuanto a la atención, el tema emocional, el tema de la comunicación, muchas cosas se hacen ahora distinto y mejor porque el SIDA lo puso todo patas arriba, ¿no? Por tanto, el hecho de que sea complicado, bueno, a mí me gusta decir lo mismo, pero diciendo el vaso medio lleno, ¿no? Es un reto apasionante, ¿no? Y en ese sentido, eso hace que dé un sentido muy importante a la tarea que hacemos, ¿no? No es una tarea baladí, es una tarea relevante, tanto para los profesionales, como para los familiares, como para el propio paciente. Se está jugando mucho en eso y, por tanto, vamos a intentar hacer aquello de la calidad máxima, la excelencia, para mejorar comportamientos, hacerlos más saludables y, por tanto, convirtiendo ese reto en un estímulo, no en algo que nos tira para atrás, sino en un estímulo que nos hace tirar para adelante y intentar hacerlo cada vez lo mejor posible. Al final estás hablando de un cambio de visión, ¿no? O sea, verlo como reto, ¿no? Claro, porque si yo me digo a mí mismo, ¿no? En ese diálogo interior que a veces tenemos, me digo, uy, es que es muy difícil, mira cómo me estoy poniendo ya, ¿no? Ya me estoy decayendo, no creo que me esfuerce, no creo que lo consiga. No, es un reto apasionante y voy a ver cómo soy capaz de conseguirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el verlo, pensarlo y sentirlo como un reto es mucho más proactivo, positivo y, en definitiva, más favorecedor del cambio. Más eficiente también, ¿no? Más que útil. No verlo como solamente una cosa muy difícil, ¿no? Me haces recordar cosas, ¿no? A medida que vas hablando. No sé en qué país es la misma palabra, o sea, existe la misma palabra para decir crisis y oportunidad, ¿no? Y me parece... Bueno, en Oriente, que hacen sí, ¿no? esa escritura con símbolos, la palabra crisis la hacen sumando los símbolos de oportunidad y problema, ¿no? Porque, claro, es un poco de lo que tú estás hablando, al final, ¿no? Es la oportunidad, precisamente, de poder cambiar para mejorar, ¿no? Y cualquier crisis en ese sentido es clave para eso. Te ofrece una oportunidad. Está, luego ¿no? la aprovecharás o no. Claro. Pero claro, decimos, vamos a aprovecharla, si es un reto magnífico. De hecho, muchas veces cuando trabajamos estos temas de cambio de comportamiento, las personas cuando ven que son capaces de hacer ese cambio, que era el prioritario, porque había un problema grave de salud, van incorporando cambios a otros ámbitos que no eran tan urgentes y, sin embargo, hacen que su calidad de vida aumente, porque han visto que eso es posible, ¿no? Que es posible el cambio y que ganan mucho con ese cambio. Vale. Crisis igual oportunidad. Sí, una buena síntesis. Sí. Seguimos, ¿no? ¿Qué me aconseja para que mi médico no me regañe cuando no hago las cosas tal como me pide? Yo aquí, ¿no? te quería añadir, ¿no? Yo creo que esa pregunta también tiene una segunda pregunta, ¿no? Yo ya diría, ¿qué le recomendarías a ese médico para no recurrir al regaño como estrategia, ¿no? Claro, porque aquí hay dos, sí. Como dice el dicho, dos no se enfadan si uno no quiere, ¿no? Por tanto, bien, que plantees las dos, ¿no? Vamos primero para responder al ciudadano que nos ha preguntado esto. Entonces, aquí diríamos primero dos cosas, ¿no? Y además con un orden, porque decíamos que el orden de los factores afecta al producto final. Primero, trabajar la emoción. Obviamente, si yo me siento regañado, me siento mal emocionalmente, estoy menos motivado, con ganas de devolverle la pelota, de enfadarle y de decirle, y tú más, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, yo no gano nada como paciente. Con lo cual, lo primero, luego daremos, ya digo, pistas más concretas, pero por responder a esta pregunta en este momento. Yo diría, lo primero sería trabajar la propia emoción. ¿Y cómo puedo trabajar esa emoción
¿Qué siento cuando me siento regañado? Pues lo primero, pensar, lo que decimos, el pensamiento, que es el que lo coordina todo, pensar que ese médico seguramente lo está haciendo de una forma mejorable, pero su intención obviamente es buena, su intención es ayudarme. Y por lo tanto, como su intención es ayudarme, quiere ayudarme, eso me va a hacer desangustiar, digamos desenfadarme, ¿no? Porque su intención es ayudarme, por lo tanto, yo voy a intentar que esa provocación, que es el regaño, no me llegue, no me llegue en el sentido de decir, no entra ese saco y decir tú más, no. Me voy a intentar quedar con lo que me dice y voy a pasar por alto de momento cómo lo dice y me quedo con lo que dice. Ahora, segunda parte. Segunda parte es una habilidad de comunicación. Es importante que también yo le pueda comunicar al profesional que para conseguir el objetivo, que es que yo cambie, ese cambio se mantenga, me gustaría, y así lo puedo decir textualmente, me gustaría mucho que me lo dijese de otra manera, digamos, ¿no? Eso por parte del paciente, gestión emocional y comunicación. Y por parte del profesional, pues lo que trabajamos aquí en esta escuela, en los cursos, ¿no? Hemos visto, y se lo decimos gráficamente, que el dedito, el famoso dedito, no sirve. Yo muchas veces digo en clase, si el dedito sirviese, ya no haríamos este curso. Si la gente fuese obediente cuando le dices, haz A o haz B, ojo, sea el paciente o sea un hijo o una hija, ¿no? Claro, claro. Si esto funcionase ya lo haríamos, pero esto no funciona, ¿no? Y como esto no funciona hay que pensar otras formas más de respeto mutuo, más de empáticas, más de colaborar para un objetivo fundamental que es común, que es el cambio de conducta, ¿no? Y por tanto, lo que le diríamos al profesional es, venga a esta escuela y haga estos cursos que hacemos aquí, donde trabajamos esta gestión emocional primero de él, y, sobre todo, el tema de la comunicación. Según cómo se comunique, va a conseguir mejor y más rápidamente sus propios objetivos como profesional, que es que esa persona haga un hábito de vida más saludable. Entonces, por un lado, ¿no? al paciente, en primera instancia, quedarse con el mensaje, ¿no? Y con la intención que hay, ¿no? En primer lugar. No entrar ¿no? a saco en esa provocación que es el regaño. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque no le interesa al propio paciente. El objetivo al final es ayudar, ¿no? De una manera u otra. Por otro lado, ¿no? Ser capaz de verbalizar, ¿no? Esta estrategia, digamos, con el enfado, con el regaño, no me funciona, ¿no? Preferiría una comunicación en otra vía. Y, por supuesto, esto mismo, dándole la vuelta, ¿no? al profesional, el recordatorio de, ya no solo en el contexto sanitario, sino en cualquier contexto de nuestra vida, regañar normalmente no es lo que hace, ¿no? Que cambiemos de actitud, de comportamiento, ¿no? Es a partir, ¿no? Como decías, de manera colaborativa, empática, ¿no? Cómo se consigue, ¿no? Que el mensaje llegue y, por tanto, poder provocar ciertos cambios. Incluso yo diría que ambos les animaríamos a que por la mañana al levantarse se activasen, pusiesen en on un aparatito que tenemos todos de fábrica, que es el PGP, el famoso, espero que ya famoso después de oír esto, PGP, que es el uso de 3 palabras fundamentales para la comunicación que facilitan enormemente el entente cordial y la colaboración. P, de por favor, cuando yo pido algo, por tanto, no dedito, sino por favor. G, de gracias. Y la otra P de perdón, cuando alguno se equivoca, ¿no? PGP. Por favor, gracias y perdón son 3 palabras fantásticas que facilitan, que abren la comunicación y que aquí les sugerimos que tanto profesionales como pacientes, como ciudadanos, la activen ya a primera hora de la mañana, ¿no? Sí, me gusta esto que dices, además de activarla, porque es verdad que son palabras sencillas, conocidas, ¿no? Pero cuánto cuesta muchas veces añadirlas dentro de una frase o de una conversación, ¿no? Y claro, yo entiendo que el paciente pueda sentirse regañado. Ahora, yo también pediría una reflexión honesta. Espero también que ese paciente no regañe pues, ni a su pareja, ni a sus hijos, ni a sus hijas, ¿no? Porque claro, esto es clave, ¿eh? El cambio aquí va a ser para todos. El PGP también para cuando yo, ciudadano, me comunico con mi hija o con mi pareja, ¿no? Lo mismo, ¿no? Por tanto, aquí todos vamos a ganar y todos vamos a intentar hacer determinados cambios, ¿no? Muy bien. Seguimos. Me parece importante que se cambie la palabra adherencia terapéutica por logro. Nos comenta que en la conferencia de Sevilla, bueno, pues les dieron un libro en el que se hablaba de logro, más bien porque quien lo logra somos nosotros, no los médicos. ¿Qué le parece? Bueno, yo diría que a mí me gusta mucho la suma, ¿eh? No la resta, no la división, esto o lo otro.
el profesional o el paciente, sino el profesional y el paciente, ¿no? Lo copulativo, ¿no? Sí, la conjunción copulativa la que suma, ¿no? Por tanto, claro que decíamos antes el profesional propone y el paciente dispone, por supuesto. Ahora, la tarea del profesional es una tarea fundamental para facilitar, para promover, para ayudar, para acompañar incluso un proceso que a veces es complicado y necesita también ese soporte, ¿no? Por tanto, diríamos que aquí el logro está en las dos partes. Por supuesto, al final, el que lo hace o no lo hace es el paciente. Ahora, vamos también a darle el valor que tiene a la función fundamental del profesional, ¿no? Que facilita, apoya, asesora, acompaña ese proceso que a veces, decíamos, requiere un reto importante, que es el de cambio, ¿no? Y entonces, respecto a de la terminología en sí, con la pregunta, la palabra logro... A mí la palabra logro me parece excelente, me parece excelente. Lo que pasa es que también quiero desmitificar un poco. Es decir, lo que hemos visto en psicopedagogía es que tan importante como el logro, a veces incluso más, es el esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, decimos que es muy importante a los hijos y a las hijas valorarles, reforzarles, sobre todo que se esfuerzan más que consigan o no consigan aprobar o no aprobar. Porque a veces uno se esfuerza y no aprueba, o no saca un 10. Entonces, si solo le refuerzo o le premio cuando saca un 10, ahí estoy jugando un poquito con el logro inmediato, pero me puedo pillar los dedos, ¿no? Por tanto, diríamos, el logro estupendo siempre que vaya acompañado del esfuerzo. Es decir, que es muy importante reforzar y reconocer el esfuerzo que hace tanto el paciente como el profesional. Que a veces, muchas veces, consiguen logros y otras veces no. Ahora, ya el esfuerzo es reforzable, ¿no? Como dice un autor anónimo, porque ahora no lo recuerdo, el intento, sí, porque no es muy famoso, el intento es bello. Y me gusta mucho esa frase, porque es que hay que intentarlo, si no se intenta, ¿no? Por tanto, la palabra logro, bienvenida, ¿no? El logro es importante, pero también los caminos hacia el logro, se consigan o no, quizás son hasta más importantes. Efectivamente, ¿no? El esfuerzo yo creo que es lo máximo a reforzar. Vale. Seguimos. Mira, ahora vienen un par de preguntas que yo creo que van un poco en la misma línea y seguramente también orientadas, o sea, que las podrás orientar mejor con estas pinceladas, ¿no? Con este listado final de estrategias que nos vas a dar. Pero bueno, las voy a leer y ya me vas diciendo. ¿Nos podrías ayudar para cuando no conseguimos lo que planteamos, ¿no? Nos planteamos con los tratamientos? Y la otra es, me cuesta no caer en la tentación de la comida cuando sé que no tengo que comer dulces. ¿Qué hago? O sea, al final está hablando de bien, como la dificultad, ¿no? También antes hablábamos un poco, ¿no? Como tú comentamos muy bien, luego veremos este listado de 13 puntos, 13, olvidemos uno de 13 puntos, donde veremos sugerencias prácticas para gestionar eso, ¿no? Las tentaciones, las recaídas, cuando no conseguimos el objetivo que nos planteamos, lo vamos a ver con detalle. Por tanto, responderemos a estas preguntas. Esto también. lo dejamos, ¿no? Si no, luego las volvemos a repetir, si te parece, cuando lleguemos a esa parte final. Vale. ¿No es más fácil conseguir las cosas en grupo? Nos plantean. Sí. Bien, es muy interesante porque cada vez más trabajamos en grupo, cada vez más la escuela de pacientes se basa en eso, ¿no? Educación entre iguales, ¿no? Porque evidentemente muchas veces tanto en contenidos como en credibilidad, pues evidentemente mejora mucho eso, ¿no? Los posibles objetivos a conseguir. Y lo que hemos visto también es que es especialmente importante el grupo para mantener los cambios. Fíjate que hay estudios muy importantes hechos en este país y en otros, ¿no? Donde se ve que siendo importante el grupo a la hora del cambio, es sobre todo importante a la hora de que ese cambio se mantenga en el tiempo y no sea flor de un día, ¿no? Porque a veces uno hace un esfuerzo titánico por conseguir un cambio, pero luego si ese cambio no se mantiene, no se refuerza, no se va alimentando, se deja de hacer en 2 días con lo que había costado. Y entonces lo que se ha visto es que el grupo funciona muy bien para alimentar ese cambio y mantenerlo y hacerlo sólido en el tiempo. El valor del grupo, ¿no? Por tanto, no es solo para incitar, para motivar al cambio, sino luego el mantenimiento. En el mantenimiento, ¿no? Efectivamente. Vale. E incluso, en esa misma línea, en la prevención de recaídas, ¿no? Porque como hay gente que ya ha pasado por determinados momentos de ese cambio, puede precisamente anunciar, comentar, ¿no? Con otras personas los riesgos que hay cuando hay, pues eso, como decía el compañero antes, tentaciones, ¿no? O riesgos, ¿no? Entonces, el grupo ayuda mucho a gestionar estas situaciones. Claro, justamente, ¿no? El poder que tiene la relación entre iguales, ¿no? El sentir que esta persona que está al lado mía y esta otra ha pasado por lo mismo que yo o está pasando por lo mismo que yo, me entiende, ¿no? Y por tanto su conocimiento, su experiencia es retroalimentativa, ¿no? Para unos y otros, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre, o sea, por esta línea, ¿no? Sí, muy bien. Vale.
Mira, igualmente, ¿no? Yo creo que también en este sentido la siguiente pregunta. ¿Pueden ayudar las redes sociales a mejorar la adherencia a medio plazo, nos plantean? Desde luego que sí. Sí. Y añadiría más. Yo creo que tiene una potencia enorme, tanto, no solamente para, como dice aquí, el medio plazo, sino también para el corto plazo y el largo plazo, lo que decíamos también del mantenimiento, ¿no? Porque ahí se pueden compartir todas esas dudas, miedos, éxitos, prevención de recaídas, etcétera, que decíamos antes, ¿no? Por tanto, desde luego totalmente de acuerdo, las redes sociales, vamos, una de las grandes utilidades que tienen precisamente es eso, ¿no? Y que además puedes compartirlo con tanta gente, en tantos lugares distintos, ¿no? Esa riqueza. Claro, porque las redes sociales al final lo que están haciendo de alguna manera, ¿no? Entre otras, es facilitar que personas, ¿no? Que cada uno está en su sitio, en su lugar, ¿no? En su ciudad, pero que tienen inquietudes similares, puedan encontrar una plataforma o varias plataformas donde reunirse y tratar. Y ¿no? un elemento muy importante, la normalización, ¿no? Porque a veces cuando uno está enfermo del tema que sea, a veces, en esta sociedad a veces que prioriza mucho el éxito, lo sano, lo juvenil, lo deportista y tal, ¿no? Hay gente que se siente mal porque se siente como un bicho raro, como un fracaso, ¿no? Entonces, realmente es muy importante normalizar, ¿no? Decíamos cuando estábamos preparando esta entrevista y estábamos todos de acuerdo, todos somos enfermos. Recordad que hablamos de la salud bio, psico, social y espiritual. ¿Quién no tiene problemas, dificultades en algunos de estos temas? Todos, o sea, que enfermos, y lo digo así claramente, lo somos todos. Y por tanto, en ese sentido, cuando yo comparto una patología, que a lo mejor yo me sentía un bicho raro, con otra persona, que claro, a lo mejor en mi pueblo no hay esa patología, pero sí en una ciudad, en otro país y tal, eso me ayuda a normalizar y por tanto a vivir menos dramáticamente, menos angustiosamente y por tanto de una forma más exitosa el posible tratamiento o abordaje o convivencia con esa patología. De hecho, la normalización, llegar a la normalización pasa por una habituación previa, ¿no? Y la habituación, ¿cómo la conseguimos, no? Pues a través de la exposición, ¿no? Con uno, con otro, ¿no? Y claro, al final se hace algo familiar, ¿no? Y por tanto, normal, ¿no? Y es más fácil comunicar, es más fácil seguir los tratamientos. Para los que nos están viendo, les podemos decir que nosotros trabajamos mucho el tema de sexualidad. Incluso hace poco hemos hecho un curso juntos, ¿no? Sí. Sobre este tema, dando pautas en las redes sociales, especialmente. Y en temas de sexualidad es obvio que mucha gente en este país ha tenido muchos problemas para, digamos, su diferencia, poderla compartir y se sentían muchos bichos raros. Para empezar, porque la sexualidad ya es un tema tabú por sí misma, ¿no? Y luego ya le añadimos, ¿no? las diversidades, ¿no? Y lo que ha ayudado a las redes sociales para poder sentirte que hay más gente que siente como tú, que teme como tú, que tiene las mismas dudas. Y lo que ayuda a eso, ¿no? A esa persona a crecer y a poder sacarse los miedos, las angustias y seguir adelante con toda la potencia de un ser humano, ¿no? De hecho, hemos visto en el curso, ¿no? que se facilitaba de alguna manera eso. En próximas ediciones seguiremos por aquí. Seguimos. Mira, esta va de la escuela de pacientes, además, ¿no? Que también un poco como las anteriores, ¿no? De alguna manera. A mí me ha ayudado mucho a hacer un plan de acción de la escuela de pacientes. ¿Lo recomienda? Yo creo que primero definir, aunque sea en pocas líneas, qué es esto, ¿no? De un plan de acción. Bueno, los planes de acciones los hacemos en la primera sesión de los talleres, cuando queremos incorporar o modificar alguno de los comportamientos o conductas que el paciente pues no está haciendo bien o que no está contento, no es saludable, incorporar a su cotidianidad pues un nuevo comportamiento que le ayude a mejorar su calidad de vida. Pongamos un ejemplo, ¿no? Pues a la hora de hacer deporte. Yo no hago deporte y quiero, ¿no?, empezar a hacer deporte. Pues entonces empezamos con el plan de acción. Pero, ¿qué es esto de un plan de acción al final, ¿no? ¿Cómo incorporo, ¿no? Porque, por ejemplo, si digo, quiero hacer deporte, esto es muy difícil de cumplir, este objetivo, ¿no? La idea es que, por un lado, sea algo que nos apetezca hacer, ¿no? No podemos decir, quiero empezar a hacer deporte o ser más saludable, si realmente no tengo, ¿no?, esa intención, ¿no? Tiene que ser algo concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy específico. Por ejemplo, vuelvo al tema del deporte. No es lo mismo decir quiero hacer deporte que plantearme un plan de acción muy pautado. Por ejemplo, quiero hacer deporte, correr 1 hora cada 2 días, ¿no? O sea, martes, jueves y sábado. ¿A qué hora? Pues a las 8, cuando salgo de trabajar, media hora, ¿no? Siempre va a ser más fácil para mí cumplir un objetivo concreto si lo tengo bien definido, ¿no? y concretado, ¿no?
con este plan de acción hacemos una revisión, ¿no? Tenemos ahí, digamos, el mapita de la semana y vamos viendo si se va cumpliendo, si no, por qué no, y entre el grupo se ayuda, ¿no? En el caso, dando sugerencias de mejora en el caso de que no se haya cumplido. No sé si es que lo quería hacer muy rápido para no perder mucho tiempo. Confieso que me ha convencido. ¿Te he convencido? Sí. Me lo he hecho un poco así rápido. No tenía dudas tampoco, pero me has convencido. Lo vas a hacer, ¿no? Vas a salir a correr. Creo que es fundamental. Un plan de acción porque te ayuda, ¿no? Tienes claro lo que decíamos antes, a dónde vamos, ¿no? Cómo vamos, y por tanto eso me ayuda a ir manteniendo esa motivación incluso en momentos, pues eso, de decaimiento, las famosas tentaciones que comentaban antes, ¿no? Momentos de crisis, recaídas, que a veces también las hay, ¿no? Entonces tener claro ese plan, ¿no? Está claro que ayuda a que se mantenga y que se pueda conseguir el objetivo. Y yo creo que una de las cosas importantes de esto es cuanto más concreto sea, ¿no? Y pueda evaluarlo sobre la marcha, es decir, evalúo cada semana si lo he cumplido y si no, y solamente puedo evaluarlo si sé, ¿no? Que es martes, jueves, por ejemplo, ¿no? Martes, jueves y sábados a tal hora. ¿Lo he hecho o no lo he hecho? ¿Por qué sí, por qué no? Entonces también puedo ver qué estrategia, si no lo he conseguido, puedo utilizar para el cambio, ¿no? A mis iguales. No lo he podido conseguir. ¿Qué puedo hacer, ¿no? O sea, creo que la concreción, ¿no? en los planes de acciones, cuando queremos, ¿no? Incorporar algo nuevo en nuestra vida o cambiar algo que no es saludable, es muy importante, ¿no? Y desear, ¿no? Desear hacerlo, ¿no? Entonces, estoy convencido, ¿no? Convencido, ¿no? Voto por el plan de acción. Vale, muy bien. Siguiente pregunta. Hola, profesor. A mí me ha ayudado, bueno, el tema de las farmacias, ¿no? Las farmacias en la implicación en su tratamiento, ¿no? ¿Qué piensas, ¿no? Del papel de las farmacias en este sentido? Yo diría que es una de las grandes y magníficas revoluciones que últimamente ha habido en la salud pública, ¿no? Desde ya hace años, y la escuela participa también en estos proyectos, hay un grupo importante de farmacéuticos pivotando alrededor de los colegios oficiales de farmacéuticos de toda España, que están enfatizando lo que se llama la atención farmacéutica, es decir, teniendo en cuenta que muchas veces el farmacéutico o farmacéutica es el contacto primero que tiene y muy habitual con muchos ciudadanos, ¿no? Es muy importante que esa persona ejerza un rol educador también, facilitador, sanitario en definitiva, ¿no? Entonces, en esa línea hay proyectos, como ahora me gustaría citar aquí, el proyecto que estamos haciendo con la Universidad de Granada desde hace años, el proyecto Consigue, ¿no? Donde estamos formando a farmacéuticos que a su vez forman a otros farmacéuticos en todas estas técnicas que decían de habilidades emocionales, de comunicación y de motivación para el cambio, para que ese profesional tenga esa función tan importante de ayudar, asesorar, acompañar cambios. Y por tanto me alegro enormemente que también ya, claro, como hace años se está haciendo, la ciudadanía ya le está llegando también el beneficio y la ayuda que representa la farmacia. Y ese ¿no? cambio de rol que yo creo que hemos estado viendo, ¿no? En los últimos años. Sí, ¿no? sí. Me comentabas, de hecho, antes, ¿no? Cuando estábamos viendo las preguntas, de cuando sales muchas veces de consulta y no se te ha olvidado ya lo que te han pautado, vas a la farmacia, al final en busca, ¿no? Gente de cierta edad que toma muchos medicamentos, es importante que ahí pueda consultar si eso interacciona con otro medicamento, si le va a ir bien o no bien, y ahí el farmacéutico tiene un papel súper relevante y lo está asumiendo, y por tanto me siento súper contento de que ya se refleje en la ciudadanía, ¿no? El rol ya no es dar, ¿no? Esos medicamentos sin más, ¿no? No es un papel más activo. Dispensar, que se llamaba, ¿no? Claro. Sino educar sanitariamente también, ¿no? Y colaborar participar, en ese cambio que decíamos, ¿no? Efectivamente. Vale. Vamos ya por la última pregunta. Que no se me olvide la sorpresa, ¿eh? Yo te la voy a recordar, si no, es importante, es una sorpresa, todo el mundo nos gusta la sorpresa. Contar nuestros progresos a través del WhatsApp a nuestros iguales es garantía de éxito, se lo aseguro. Tu igual te ayuda más que cualquier sanitario. Es también otra reflexión, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Pues que sí, que el WhatsApp como otra red social, pero el WhatsApp que está tan de moda y que facilita porque es gratuito, más inmediato, ¿no? Y yo creo que está muy bien, ¿no? El compartir éxitos, el compartir también los logros. Y lo que añadiría también es que, en la línea que ya hemos ido comentando, es que también es importante que podamos compartir también dudas, preguntas, preocupaciones, temores, ¿no? Porque eso también, en la línea que decíamos antes, hacerlo grupalmente, el compartirlo, puede ayudar a buscar soluciones, a normalizar también esa propia duda, ¿no? Y a que también nos ayude a avanzar y a mantener los cambios. Por tanto, vamos a compartirlo todo, tanto las alegrías y los éxitos, que es muy importante, como también dudas, miedos y propuestas. Sí, o incluso yo añadiría también, pues ya no solo dudas y tal, sino, aunque no sea la parte positiva,
partes negativas también, ¿no? Sabemos, ¿no?, el poder que tiene el simple hecho de comunicar algo, ¿no? Ya de alguna manera es como sentirte liberado. Lo he soltado, se lo he dicho a alguien que me está escuchando o leyendo, ¿no?, en este caso, y ya en sí tiene un efecto positivo, ¿no? Vale. Entonces, igual, ¿no?, como una red social más, ¿no?, en la que se comparte entre los iguales. Efectivamente. Positiva, ¿no? En este sentido, es sumar, ¿no? Al final estamos sumando. Es un recurso que tiene una utilidad enorme, vamos a aprovecharlo. Vale. Si te parece, yo creo que es un buen momento para dar paso a esto que nos vas a ofertar, ¿no? Este listado de estrategias concretas, sobre todo me parece importante para la práctica, ¿no? No es teoría, sino son cosas para aplicar al final en el día a día, ¿no? Este es nuestro objetivo y sentirnos útiles en esa línea, ¿no? De alguna manera, por eso habíamos titulado ese chat, ¿no?, estrategias y trucos, ¿no? Trucos, pistas, para seguir, y además decíamos, para seguir lo mejor posible, lo decíamos también humildemente, un tratamiento, una dieta, un plan de mejora, ¿no? Bien, porque siendo realistas, pues a veces hay recaídas, dificultades, entonces ya veremos que es importante no entrar en la trampa a veces del todo nada. Bien, hemos jugado con el 13 porque es un número que no se olvida y por tanto reivindicamos, son 13 pistas. Primera pista, por favor, papel y lápiz, o papel y boli. Las palabras las lleva el viento. Si yo quiero, lo decía muy bien antes Paloma, tener un plan, tener unos objetivos, hay que escribirlo, porque si no, nos liamos. Aquí en la cabeza se acaba liando todo. Por tanto, es importante escribir, escribir y escribir. Además de un factor añadido, regalo, que es que el escribir es muy terapéutico, ¿no? Es más, cuando yo tengo un problema aquí en la cabeza, cuando tengo que escribirlo y ponerlo en un orden sujeto, verbo, complemento, y a eso coge una forma mucho más asumible. Lo veo menos problema, menos dramático, lo veo más a mi mano, ¿no? Por tanto, primera sugerencia, papel y boli y a escribir. Todo lo que cada uno vaya poniendo en su plan, ventajas, logros, objetivos, lo que sea. De hecho, en terapia se utiliza mucho, ¿no?, esta estrategia, ¿no? No soy capaz de verbalizar mis emociones, escríbelas, luego las vemos, ¿no? Bien, por tanto, primero escribir. Segundo, todo esto hay que hacerlo con alma. Y aquí cuando digo alma me voy a permitir la licencia poética de escribir alma con H. Porque esta alma con H se escribe con H de honestidad. Es importante que el paciente, el ciudadano que vaya haciendo esos cambios, sea honesto. Decía el clásico que no hay nada, que solamente hay peor que engañar a otro, engañarse a sí mismo. Y por tanto hay que ser muy honesto, a la hora de intentar hacer determinados cambios de comportamiento y en hábitos más saludables. Otra H en esta alma es la H de humildad. Es importante ser humilde, lo planteabas tú muy bien antes cuando decías lo de objetivos de dificultad creciente, en ese plan, ¿no? Si yo quiero llegar mañana a la luna, va a ser complicado, voy abocado al fracaso. Humildemente vamos a ir avanzando, es importante ser humilde. También una H que me gusta mucho, la H de hechos, Está muy bien hacer grandes propósitos. Yo a partir del 1 de enero, gimnasio, inglés, patatín, patatán. Hechos, Vamos a ver, buscamos los horarios del gimnasio, vamos a ver con mi agenda, hechos. Las palabras, decíamos, las lleva el viento. Hay que pasar a la acción para que el cambio se consiga. Otra H importante, la H de habilidad. Todo esto requiere un entrenamiento. Unas habilidades que se entrenan, un sudar la camiseta, lo que antes llamábamos también, contestando las preguntas, el esfuerzo. No es magia, es, como decimos, gimnasia. Gimnasia emocional, gimnasia social, etcétera, etcétera. Por tanto, la H de habilidad. También vamos a echarle, sonrisa, la H de humor, porque si no entramos en dramatismo. No, es que esto es, decía un lector, es que esto es muy complicado y difícil. No, reto, ¿no? Y vamos a echarle humor. Humor con la vida y sobre todo con uno mismo, ¿no? Para hacer la cosa más leve, menos dramática. Y luego hay una H que también me gusta poner, que es la H, aunque suene un poco fuerte, de heroísmo, en el sentido de que es verdad que en un entorno donde a veces se promocionan a nivel de determinados productos, se promocionan conductas poco saludables, a nivel de valores culturales, de la propaganda que puede haber en películas, en medios de comunicación y tal, a veces hay que ser un poco héroe, ¿no? En el sentido de héroe cotidiano, que diría Vargas Llosa, ¿no? Pero héroe para mantener, pese a la presión de todo el entorno, unas decisiones saludables que uno primero ha tomado. Por tanto, segundo punto, el alma con H. Tercer punto, lo titulo Yo decido. Tenemos que recuperar, en esa idea que decíamos del empoderamiento, tenemos que recuperar el poder y la responsabilidad sobre lo que pensamos,
lo que sentimos y lo que hacemos. Solo yo decido. Es decir, solo yo decido cuando estoy en un atasco con qué pensamientos me como el atasco, ¿no? Ante un conflicto, ¿qué es lo que yo pienso? Ante un cambio de comportamiento, yo puedo decir, uy, es que es muy difícil, nunca lo voy a conseguir, uff. Claro, si me digo a mí mismo estos pensamientos, estoy disminuyendo las posibilidades de conseguirlo, ¿no? Estoy desmotivándome. Solo yo decido, si en lugar de pensar esto digo, oye, me he propuesto conseguirlo, voy a informarme, voy a colaborar con otros, voy a hacer todo lo que esté en mi mano, humildemente, y voy a marcarme este plan. Solo decirlo, fijaos cómo me está subiendo la energía, ¿no? Por tanto, el poder que tenemos con lo que nos decimos, que llega a influir automáticamente en la emoción, y ya me pone una emoción no de tristeza e impotencia, sino de energía, de entusiasmo, de alegría, eso solo yo lo decido, ¿no? Por tanto, reivindico ese verbo, ¿no? Decidir, ¿no? Hay que tomar esa decisión, y una decisión que antes tú también comentabas, de cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer todo eso? Porque eso me ayudará en el momento en que pueda haber, como decía el compañero aquí, tentaciones o crisis, recordarme cuál es el objetivo que me he propuesto. Y eso me ayuda a retomar. Cuando uno tiene un objetivo importante, aguanta casi cualquier método, ¿no? Casi cualquier, con paciencia, casi cualquier dificultad, sí, porque tienes claro dónde quieres llegar, ¿no? Por tanto, el yo decido es clave. Cuarto, este entrenador tan de moda, el Simeone, el año pasado hizo famosa la frase partido a partido, ¿no? Pues aquí es igual, es muy importante trabajarse el día a día, ¿no? Dice, no, es que dentro de 15 años, no, día a día. Hoy, ¿cuál es? Tengo yo un firmamento final, un horizonte final, sí, pero hoy, ¿cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, la gente que hemos trabajado con consumos de drogas, sean legales o ilegales, ¿no? Si a veces hay gente que dice, yo nunca más en mi vida voy a poder fumar, voy a poder beber un vaso de vino. Claro, si se plantea eso, se agobian. Con lo cual, ¿qué hacen? Más fácil la recaída. No, hoy he decidido, hoy no beber, hoy no fumar, hoy no tomar grasas, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Entonces, es muy importante, además del horizonte, tener también claro el partido a partido, día a día. Esta sería la cuarta recomendación. La quinta, dentro de esa humildad que decíamos, por favor, un cambio cada vez. Cada vez un cambio. Si yo quiero cambiar 4 cosas a la vez, seguramente el fracaso va a ser claro, ¿no? Por tanto, un cambio cada vez, en esa humildad. Incluso jugando con lo de cada vez, voy a decir que diríamos un cambio cada mes. Vez y mes. ¿Por qué mes? Porque los estudios que tenemos en neurociencias nos dicen que un cambio, un comportamiento nuevo, puede empezar a convertirse ya en un hábito, por tanto que ya no requiere energía extra, al cabo de unos 28 o 30 días, ¿no? Es decir, a nivel cerebral incluso se ven los cambios de neuronas, de las conexiones neuronales, ¿no? Que se producen. Es decir, cuando, por ejemplo, poner un ejemplo cotidiano menos dramático, el uso del hilo dental, ¿no? Bueno, ¿cuándo ya lo utilizo sin tener que recordármelo cada vez? Pues aproximadamente al cabo de eso de un mes, ¿no? 28 o 30 días. Es decir, la idea sería, cada cambio vamos a entrenarlo diariamente esos 28 o 30 días para que se convierta ya esa conducta en un nuevo hábito, ¿no? Bien, esta sería la quinta recomendación. La sexta, es importante jugar con los escenarios, ¿no? Nuevos escenarios, nuevos entornos, porque hay escenarios que facilitan el consumo no saludable, ¿no? Si, por ejemplo, alguien está acostumbrado a desayunar cada día en un sitio con un cigarrillo, con una copa de no sé qué y con un café, pues probablemente si quiere incorporar ya algún cambio, que de entrada puede ser a lo mejor no el cigarrillo o no el café, uno cada vez, le diríamos, hasta que se estabilice el hábito nuevo, el más saludable, seguramente tendrás que cambiar de entorno, porque llegar en ese entorno y hacer lo nuevo va a ser muy complicado, porque incluso el entorno cuando te ven entrar por la puerta, el de la cafetería ya te va a poner, ¿no? El café, el esto y todo. ¿Por qué? Porque ya es tu hábito, ¿no? Y por tanto, para ayudar a que ese nuevo hábito se incorpore, muchas veces es necesario cambiar de hábito. Incluso se recomienda también, cuando uno va a hacer un cambio, avisar al entorno, pues para que, si va a ser el tabaco, pues para que no te ofrezcan, o si va a ser temas de alimentación, pues para que también el entorno familiar y doméstico tenga cuidado y no empiezan a poner encima de la mesa, pues no sé, aquellos dulces que te vuelven loco, ¿no? Es decir, que hay que cuidar el escenario, tanto humano como material, para facilitar que ese cambio se mantenga. Este era el 6. El 7. Vamos a hacer compatible el placer con la moderación, ¿no? Porque a veces se asocia el placer con
el desmadre, para entenderos, ¿no? Claro, también es verdad que son ventajas de irse haciendo mayor, ¿no? Cuando uno empieza a valorar verbos como saborear, como degustar, ¿no? Y en ese sentido es importante cómo uno va acostumbrándose a disfrutar, a sacar placer precisamente de la moderación, ¿no? El saber que tú decides, acordamos que hemos dicho el verbo decir que es clave, tú decides que hoy, en lugar de tomarte, no sé, 6 bollos, 6 pasteles, te vas a tomar 3 y los vas a disfrutar muchísimo. Cada mordisquito que le vas a dar lo vas a disfrutar, porque tú has decidido, libremente has decidido que para tu dieta, tu colesterol, lo que sea, te vas a tomar 3 y no te vas a poner de 6 o de 12, ¿no? Ese disfrutar del placer, de la moderación, es algo que también creo que es importante que lo vayamos a incorporar, ¿no? Porque si no parece que solamente el placer esté en el abuso, no, el uso sibarita, si me permitís. Bien, este sería el 7, nos van llegando preguntas, vamos ahora comentando. El 8, dice Punset, una cosa que me gusta mucho y que luego yo también en mi vida he comprobado, también como paciente, como usuario, como ciudadano. Dice Punset, la felicidad está en la sala de espera de la felicidad, ¿no? Él comenta el caso de su perrillo, ¿no? Cuando le va a poner la comida, el perrillo se está volviendo loco de placer cuando va con la comida, cuando ve que le va a poner la comida. Bueno, pues cuando ya le pone la comida, ¡ay!, se queda súper relajado y no se lanza despavorido a comerse la comida, no, ya la tiene allí, está tranquilo, ¿no? Entonces, a veces podemos jugar a nuestro favor con esto, ¿no? A veces uno puede imaginarse, por ejemplo, dice, yo quiero dejar la cafeína, ¿no? Y entonces yo estoy pensando que ahora dentro de 10 minutitos voy a llegar a mi cafetería donde me voy a tomar esas tostadas magníficas y además ese café que me gusta tanto con ese aroma, ¿no? Lo voy a tomar con ese café que además me da esa energía, ese tal, ¿no? Entonces voy saboreando ya la situación, la voy visualizando, la estoy ya disfrutando. ¿Y sabéis qué hago? En el último momento, os sugiero que lo podéis hacer, en el último momento cuando ya pido las tostadas, le digo al camarero, y hoy por favor pónmelo descafeinado. Lo he dicho, ha sido un quiebro que he hecho en el último segundo, ¿no? He disfrutado la media hora antes pensando en lo bueno que tal, el placer enorme, esa de la sala de espera que decía Punset, y en el momento ese último le digo, por eso he descafeinado, si no estoy, ¿vale? Entonces, eso es importante que juguemos porque son elementos del cerebro humano, funcionamos así, ¿no? Que es importante que también seamos inteligentes para que juegue a favor nuestro, ¿no? Este sería el 8. El 9. El 9 tiene que ver con este gesto, con el autorrefuerzo, con el autorreconocimiento. Es muy importante, y eso culturalmente nos cuesta, que nos reconozcamos los esfuerzos y los logros que hacemos en este tema de los cambios, ¿no? Si el entorno nos lo reconoce, sea el profesional o la familia, estupendo, miel sobre hojuelas, pero es muy importante que uno mismo, y ese tenemos todo el poder, uno mismo decida también reforzarse y reconocérselo. Este sería el 9. El 10. Es importante que acerquemos en el tiempo las consecuencias positivas a lograr, consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, sociales, es decir, si el tema de dejar el tabaco, por ejemplo, va a ser porque si dejo el tabaco dentro de 30 años voy a tener una salud, esto no motiva a nadie. Voy a intentar pensar en el más corto posible, ¿no? en el plazo más corto, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una campaña que se hizo hace años en Nueva Zelanda con el tema del tabaco que fue muy exitosa, que decía, besa a un no fumador y disfruta la diferencia, ¿no? En ese sentido de, ¿no?, la inmediatez y además unirlo al gozo, ¿no? Por tanto, es importante que intentemos acercar en el tiempo las consecuencias de lo que queremos lograr. Y además también, la onceava sugerencia sería también acercar en el tiempo las posibles consecuencias negativas, ¿no? En lugar del cáncer solo probable dentro de no sé cuántos años, a lo mejor el mal aliento que tengo recién fumado, ¿no? Por tanto, acercar en el tiempo tanto lo positivo a lograr como lo negativo a evitar también es una pista muy interesante. Vamos ya por el 12 y penúltimo. Por favor, calidad mejor que cantidad, ¿eh? Y esto lo digo en todos los ámbitos de la vida y también pensando en el tema de los hábitos, conductas más saludables, ¿no? La calidad, y la calidad bien entendida empieza por uno mismo y por tanto en ese sentido va a ser fundamental que hagamos esa apuesta de lo sibarita, del disfrute, ¿no?, de la calidad frente a la cantidad.
Y finalmente el último, el 13º, tiene que ver con una trampa que caemos con frecuencia, que es la trampa del todo o nada, ¿no? En el tema de hábitos saludables es muy frecuente, ¿no? Es decir, o lo hago siempre bien, siempre saludable, o ya lo mal. No, más que una moneda al aire que queda cara o cruz, todo o nada, bueno o malo, sí o no, vamos a jugar con un continuum. La vida es más parecida a un continuum, donde tengo aquí un extremo que dice nada y aquí un extremo que dice todo o siempre, ¿no? Y nos vamos moviendo en este continuum. Si de las 12 veces últimas que he salido ahora a cenar fuera, ha habido 8 que no he tomado alcohol porque estoy en esa línea de dejar la bebida, pues oye, eso lo voy a reforzar, está muy bien. He hecho ya 8 cosas bien y voy a intentar mejorar las 4 que me faltan, ¿no? Por tanto, la idea de movernos en ese continuum, en lugar de la trampa del todo o nada. Porque si yo caigo en la trampa del todo o nada, una vez puedo tener, como decía aquí el oyente, una recaída o una tentación, consumo la grasa o el asunto que sea, y entonces como ya siento que ya he perdido la apuesta, ¿no? Ya tiro la toalla y ya vuelvo a las andadas. No, un consumo esporádico no significa, simplemente es que en ese continuum pues has tenido un parón o un pasito para atrás, pero sigues en este continuum y por lo tanto la idea del continuum es mucho más gratificante y eficaz que el todo nada. Podemos tener caídas, lo que no significa que sean recaídas. Efectivamente, ¿no? Consumos puntuales, efectivamente, ¿no? Perfectamente. Dejamos la sorpresa aún para el final porque veo que ha habido más preguntas. Sí. Muy bien. De estos 13, que madre mía, creo que eso también es un regalo, ¿no? Esto también es un regalo, sí. Es un regalo. Me gusta y me parece interesante también el hecho de que es verdad que son cuestiones prácticas, los autocuidados, ¿no? de cada uno, y de cada uno volviendo a lo que decíamos antes, teniendo en cuenta que todos somos pacientes, porque esto es para todos, ¿no? Y como decíamos, estamos hablando de un tema al final transversal, ¿no? En todos los sentidos, no solo ya de las aulas. Esto que me gusta en el sentido de que si vemos, ¿no? Estas 13, hay muchas orientadas, digamos, a nivel cognitivo, a nivel mental, ¿no? Cambios de actitud, ¿no? Cómo tomar ciertas cosas, y otras que tienen que ver más con actitudes y comportamientos, es decir, práctico, sí, pero en esas dos líneas, ¿no? Mental y de conducta, ¿no? Y creo que eso es un valor añadido, ¿no? De todo esto que estás muy bien visto. dando. Bueno, me alegro. Vamos a la pregunta. Sí. Que la manda la farmacia La Barbera, ¿verdad? Que no sé si lo... Sí, vale. ¿Crees que la experiencia que tiene el paciente con sus medicamentos le confunde? ¿Se confunde con falta de adherencia? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Comentábamos precisamente que uno de los esfuerzos que se está haciendo desde la salud pública desde hace tiempo es mejorar, por ejemplo, todos los papeles que tienen que ver con el consentimiento informado, comentados antes, y también el tema de los papeles, ¿no? Que van al lado de los fármacos, ¿no? Lo que son todo el tema del prospecto famoso, ¿no? Que hace unos años aquello, evidentemente, lo que decíamos, era lo menos facilitador del entendimiento, ¿no? Eso se está mejorando, se está cambiando, la escuela también está en varios proyectos colaborando, y en ese sentido creo que se está mejorando enormemente. Ahora, creo que aún hay temas, como se dice aquí en la pregunta, ¿no? Hay temas aún para mejorar, porque es verdad que muchos pacientes, ¿no? Cuando reciben la prescripción correspondiente, pues se encuentran con que hay matices que desconocen, por ejemplo, mucho en el tema de la interacción con otros fármacos, ¿no? Porque no se lo han dicho al profesional, a veces el profesional no lo ha preguntado, o porque a veces es de esos fármacos, a veces que son para fármacos, ¿no? Para farmacia, o plantas, no sé qué, que también tienen interacciones, ¿no? Y por lo tanto yo creo que en ese sentido estamos ya en la buena línea y creo que hay que seguir profundizando para aclarar aún más. Sabemos todos la cantidad, en este país y en muchos países, en otros países lo han estudiado mucho más, la cantidad de muertes que se producen cada año por un mal uso de los fármacos, ¿no? Por tanto, evidentemente, en ese sentido, es una línea que estamos orgullosos de lo que estamos consiguiendo y también de las propuestas de mejora que estamos haciendo, porque creo, como dice aquí esta farmacia, que cada vez más hay que seguir mejorando eso. Y por tanto también el papel del farmacéutico es fundamental, es clave. Reforzamos de nuevo esa idea, ¿no? Súper. Y reforzar esa idea también que va en un sentido más amplio, ¿no? Y por tanto en la mejora, ¿no? De los tratamientos, ¿no? Que el paciente claro. Además pensemos la cantidad de dinero que se dedica en este país y en el mundo en investigación, en fármacos, ¿no? Millones, miles de millones, que si luego el paciente no se lo toma bien, no sirve.
no solamente nos sirve, sino que no solventa ese problema, sino que a veces crea otros problemas, ¿no? Claro. Resistencias, interacciones, ¿no? Por tanto, es fundamental que para apoyar y para hacer rentable también esa investigación que tanto dinero cuesta y que todos pagamos también con nuestros impuestos, ¿no? Realmente mejoremos todos, por eso también el chat de hoy, ¿no? La adherencia terapéutica y pongamos todos nuestro granito de arena para conseguir seguir en la línea, porque la línea que estamos ya es buena. Los diferentes agentes, ¿no? Al final, ¿no? Que son bastantes. Son sumemos, muchos, como ¿no? decíamos antes, Sí, sumemos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No hay ninguna pregunta más. Perfecto. Queremos, sí, eso te iba a decir. Ahora toca el regalo y luego ya vemos. Sí. Venga. Bien, el regalo tiene que ver con lo siguiente, porque aquí hemos dado 13 pistas, ¿no? Prácticas y está bien. Ahora, también es verdad que esto ahora las personas lo ven, toman nota. También queremos darle un par de recursos más para que después de este chat puedan seguir profundizando y yendo también a herramientas concretas que ya hemos diseñado para hacer todo esto, ¿no? Por una parte tienen el blog que yo ya hace años que llevo, donde tengo incorporado todas esas herramientas con ejemplos, con vídeos, con aplicaciones en muchos ámbitos de la vida y también, evidentemente, de los temas de salud, por supuesto, y también en temas de formación y de trabajo con hijos e hijas, es decir, que siempre me ha interesado mucho también que todo eso, como te decías tú, que es tan transversal, favorezca también una mejor relación con el entorno doméstico, ¿no? El blog lo tienen también, es el blog de Bimbela. No me quería complicar la vida. Si mi nombre es Bimbela, pues poniendo en Google el blog de Bimbela o en cualquier otro buscador, sale ahí el blog. Y en ese blog pues encontrarán, ya digo, pistas, sugerencias, libros, algunos incluso que se pueden bajar gratuitamente, ¿no? En la línea de lo que estamos trabajando. Y luego también quería comentar que precisamente estamos acabando de, hace poco que ha salido, un libro que intentamos de alguna manera, que se titula Yo decido, como el tercer punto de nuestros 13 puntos famosos, ¿no? Un libro que precisamente hemos intentado, ya ven, que es un libro no tocho, sino síntesis, ¿no? En poco más de 100 páginas, poner en herramientas concretas cada uno de estos comentarios que hemos hecho. Es decir, en pistas concretas que sean útiles. Aquí ya para el ciudadano, es un libro con ejemplos, tanto de la vida profesional como de la vida, decíamos, familiar, ¿no? Comunitaria, de forma que las personas que lo leen tienen un apartado con las técnicas y luego aplicaciones concretas reales, ¿no? De gente que lo iba aplicando, para que también les ayude a hacerlo en su vida cotidiana y a mantener el cambio. Además, también me gusta siempre mucho decir que este libro tiene otra ventaja añadida, que es que todos los beneficios van dedicados a una ONG, porque también era un libro que de alguna manera significaba, tú decías, ¿no? El cierre de 20, 30 años de trabajo en estas técnicas y era un poquito devolver a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado, ¿no? Y entonces por eso nos parecía un poquito chirriante cobrar por eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un libro que además la editorial que lo ha publicado, digamos, ha entendido mucho este tema y lo ha sacado a un precio que ellos llaman, me ha gustado mucho el término, amable, 9 euros, me parece muy amable, y es un libro que, yo digo, todos los beneficios van a una ONG que se llama SICOM, que trabaja precisamente en temas de salud pública para mejorar también lo que es el abordaje desde los medios de comunicación de aspectos que muchas veces son invisibles, ¿no? Y que no llegan a donde tienen que llegar para provocar cambios, ¿no? Yo decido la tecnología con alma. Repito, tanto en el blog como en este libro, pues van a tener eso, las aplicaciones prácticas de todas esas ideas que aquí, pues humildemente hemos intentado transmitir este ratito. Sí, que es verdad que muchas veces, pues lo decimos y, ¿no? Y estos 13 puntos, ¿no? Como que, venga, sí, los quiero interiorizar, pero al final tenerlo de manera práctica, con ejemplos de la vida diaria, es mucho más esclarecedor, ¿no? Y nos ayuda, pues eso, al final a que pueda convertirse en un hábito, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Es la idea, porque es nuestro objetivo fundamental. ¿Dónde se compra el libro? Bueno, Nos acaba de venir. Pues este libro se compra en cualquier... Por eso lo editamos con una editorial que, de hecho, en el mundo de la psicología, ¿no? Tiene mucho prestigio, que es de Schley Brouwer, ¿no? Se cuenta en cualquier librería. Por ejemplo, aquí en Granada sé que ahora se ha agotado porque hubo una presentación pública y se agotó y están ya preparando la segunda edición, pero si no, se pide en la librería y en una semana lo tienen. Por tanto, es decir, que ha sido también el esfuerzo de conseguir una editorial que digamos que está que la distribución está garantizada por todo el Estado español. Sí. Es más, si alguien es muy aficionado, como hablábamos de las redes sociales, ¿no? A Internet y demás, también en la página web de la editorial
editorial es Desclés de Brouwer. Si ponéis yo decido Vimbela en Google ya se encuentra. La prueba editorial también se puede comprar directamente, incluso a un precio más barato, como ebook, ¿no? Como libro virtual, vale, a los que les guste. Vale. Yo soy de libro, yo soy de papel, ¿no? Yo también, me gusta bueno, porque luego lo subrayo, lo tacho, lo miro, se lo paso al otro, en fin. Pero en este sentido, si alguien lo quiere también en formato virtual, existe y es facilísimo de encontrar. Bueno, y por lo que dices, es bastante fácil encontrarlo en cualquier librería y si no, me imagino que se puede pedir. Se puede pedir, ya digo, si lo que se ha agotado, por ejemplo, ahora sí, me dijeron, pues se pide y en una semana están ya haciendo la segunda reimpresión, con lo cual en una semana lo tienen donde quieran, donde lo desean, donde lo pidan, ¿no? Perfecto. Bien, Bela, pues hemos terminado. Yo creo que bueno, ha sido muy completo, hemos abordado muchos temas y bueno, de una manera además muy positiva, ¿no? Y muy enérgica. Simplemente vamos a hacer un cierre. Te lo dejo a ti. Una frase, una idea que quieras remarcar, esto una anécdota. No me lo esperaba, no me lo había dicho. Esa es mi sorpresa, sí. Esta era la tuya. La tuya sorpresa. Sí. Pues yo diría, he estado muy cómodo, ¿no? Muy cómodo en esta entrevista por cómo lo has hecho, por tu letra y tu música. Qué bien. Y además porque me he dado cuenta, bueno, ya lo sabía, pero lo he visto ahora en la práctica, que los dos nos lo creemos, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? En ese sentido, cuando trabajamos con profesionales, lo decimos. Cuando trabajamos con los pacientes, lo decimos. Es muy importante que cuando tú comuniques, cuando tú dices algo, por ejemplo, pensando en los hijos y las hijas, ¿no? Que también hablemos, decíamos, con el alma, nos comunicamos con el Señor, creyéndote lo que dices, ¿no? Y en ese sentido, yo me he sentido muy cómodo y me he ido entusiasmando a medida que iba a entrevistar por las preguntas que habían y también porque hemos ido entre los dos creando, ¿no? Y eso me gusta, es el verbo crear, hemos ido creando algo que pensamos de verdad, que puede ser útil. Nuestro objetivo al final, funciona. Exactamente, funciona, esto lo sabemos. Ahora, también darlo con este énfasis ayuda también a que la persona que ahora lo lea y que ahora nos vea, digamos, le impacte y tenga la decisión igual de hacerlo, ¿no? Porque claro, si lo hemos planteado decir de una manera diletante, ¿no? Bueno, puede haber... No, si lo haces con pasión, esa pasión, decíamos, las emociones, igual que la gripe se contagia. Y por tanto, la pasión que hemos transmitido, yo creo que se contagia y eso es un plus añadido importante en este chat. Hablabas de la letra y la música, pero ya no solo, ¿no? Entonces, sino ahora mismo, ¿no? También, ¿no? Y lo que esto puede generar, ¿no? Vale. Pues nada, suerte. Bueno, pues y adelante, a pasar a la acción, que en definitiva es lo que queremos. Eso es, ¿no? La parte práctica, ¿no? De la que hemos hablado todo el rato. Bimbela, amigo, querido, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a todos y a todas y bueno, nos vemos en la próxima edición de los Videochats de la Escuela de Pacientes. Buen día. Gracias y hasta luego.